pues lo prometido es deuda y nos vamos a meter ya de hocicoz en el tema del día. Vamos a desgranar los datos del Producto Interior Bruto, vamos a desgranar toda la realidad que tiene que ver con la productividad de nuestra economía, la riqueza que somos capaces de generar en España y que, según el presidente del gobierno, es la mejor de toda Europa. Vamos a repasar los indicadores, vamos a ir uno por uno, pero antes vamos a contarles desde los servicios informativos de Radio, con la ayuda de Leticia Vaquero, cómo nos vendió ayer el Producto Interior Bruto el ministro de Economía. Leticia Vaquero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El propio ministro aseguraba ayer que muchas de las previsiones económicas de crecimiento a principios de año se habían quedado cortas. Por eso comenzó el desayuno de Nueva Economía Forum hablando de las sorpresas macroeconómicas. Llevamos más de 2 años con continuas sorpresas positivas en materia de crecimiento. Por recordar simplemente lo que preveían los principales analistas a principios del año 2024 para el conjunto del año, estaban en un crecimiento del 1,5-1,6%. Recordemos, el crecimiento final es el doble del que se preveía a principios del año, precisamente gracias a estas sorpresas positivas continuas. No obstante, no quiso dejar de sacar rédito a la gestión de su ejecutivo, el cual tiene un plan, dijo, y también herramientas para afrontar los retos que tenemos por delante. El crecimiento no es fruto de la casualidad, dijo. Por eso recordó que la clave está en la inversión pública, pero a la vez en la lucha contra la desigualdad. ¿Cómo la macro puede llegar a lo micro? ¿Cómo podemos llegar con estas grandes cifras de crecimiento a afectar al día a día de nuestros ciudadanos? Por supuesto que lo hicimos en la respuesta al COVID, protegiendo a las empresas, protegiendo a nuestros trabajadores. Lo hemos hecho con medidas innovadoras como la introducción del ingreso mínimo vital, esa convergencia del salario mínimo interprofesional con el 60% del salario medio, la actualización de las pensiones con la inflación, protegiendo precisamente el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Una de las afirmaciones más repetidas por el ministro Carlos Cuerpo es que el crecimiento de nuestra economía es equilibrado y, de hecho, ayer pudo presumir de ello portando una corbata con dibujos de balanzas que le regaló el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tal y como Cuerpo relató en un tono distendido. Ese equilibrio, según sus palabras, puede verse en la responsabilidad fiscal, puesto que la deuda pública cerró 2024 20 puntos del PIB por debajo del pico de la pandemia. Por eso su mensaje fue de optimismo, eso sí, explicando que una de las claves de este crecimiento del 3,2% del PIB en 2024 está en los fondos europeos. Por supuesto, esa gran apuesta en los últimos años por la inversión pública, por la modernización de nuestra estructura productiva a través de los fondos europeos, a través de Next Generation EU. Por supuesto, a corto plazo nos permitió salir de la pandemia, salir sin cicatrices de la pandemia y del shock de Ucrania o del shock de precios, pero nos está permitiendo mucho más que eso, nos está permitiendo modernizar nuestra economía. Cuando hablamos de creación de empleo, el empleo se crea en aquellos sectores de mayor valor añadido, estamos creciendo no solo creando empleo, sino también aumentando nuestra productividad por hora. Pero también puso más ejemplos sobre este proceso de España en la modernización de nuestra economía, algo que se ve en el dato de exportaciones en servicios no turísticos, que asciende a 100.000 millones, 5 por encima de los turísticos. Hablamos de servicios de telecomunicaciones, ingeniería, información o contabilidad. Muchas gracias, Leticia. La verdad que importante, desde luego. Todo lo que quiso comentar ayer el ministro, y es momento ahora para empezar a buscar los peros, o al menos las explicaciones a ese planteamiento que les hacía yo al principio. ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno que esté presumiendo de los mejores crecimientos del mundo desarrollado en materia económica, pero que sin embargo las familias españolas no perciban que esa sea la situación que atraviesan en sus hogares? Unos hogares a los que cada vez les cuesta más llegar a final de mes, a los que cada vez les cuesta más calentarse en invierno, enfriarse en verano, y a los que cada vez les cuesta más llenar la cesta de la compra. Unos hogares que no ven precisamente una bonanza económica sostenida en el tiempo, ni unas oportunidades cada vez mayores para sus cuentas personales, para sus cuentas familiares, porque no hay una abundancia de trabajo, ni un trabajo cada vez mejor remunerado, sino todo lo contrario. La primera parada informativa con el profesor José María Rotellar, que escribe un artículo en Libertad Digital donde detalla esa letra pequeña. José María, ¿cómo estás, profesor? Hola, buenos días. En tu artículo concluyes que este optimismo que exhibió ayer el ministro de Economía no está tanto basado en la realidad de una economía pujante, desarrollada y productiva, sino más bien en, no sé si pequeñas trampas. Vamos a dejarlo en una letra pequeña que hay que analizar. Bueno, vamos a ver, lo que el gobierno está apostando es por una economía del cortísimo plazo que le permite
que le permite presumir, ¿no?, o lucir unos datos aparentemente buenos en dicho corto plazo, pero que estructuralmente está dañando mucho a la economía española en el medio y largo plazo, porque es un crecimiento insano, es un crecimiento a base de gasto público. El propio ministro reconocía los fondos europeos, Sí, hablaba no de hay más que gasto inversión, público. decía, no de gasto. Sí, él puede hablar puede hablar de inversión, pero no deja de ser inversión pública, gasto público. Y el problema es que ni siquiera se ha destinado a la inversión como debía destinarse, porque la ejecución de los fondos europeos está siendo mala. También ha sido también digamos, el espacio temporal en que se tenían que ejecutar esos fondos no era tampoco el adecuado, porque si se quiere invertir es un proyecto a muy largo plazo, y esto tenía que estar ejecutado más o menos en cuatro ejercicios aproximadamente, por lo menos el inicio, con lo cual no parece que sea una buena receta, y es más gasto público que no deja de crecer. Si los ingresos por la inflación están creciendo muchísimo y no se reduce como se debería reducir el déficit, bueno, pues entonces luego es que el gasto está creciendo mucho. Simplemente el techo de gasto no financiero de los presupuestos generales del Estado es 80.000 millones de euros más alto del que recibió el presidente Sánchez, y presumir de que la deuda está 20 puntos por debajo del pico más alto de la pandemia, hombre, es que se invirtió la tendencia, entonces subió, ¿no?, hasta ahí, y se ha bajado en porcentaje del PIB muchísimo. Ha sido en primer lugar por la inflación, que ha incrementado el PIB nominal hacia arriba, y en segundo lugar por tanta revisión extraordinaria y muy volátil y al alza que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, que baja directamente en varios puntos. Simplemente la revisión del año 2021, hecha en septiembre de este año, que inyectó 35.000 millones adicionales al PIB nominal de dicho año con efecto arrastre, más todo lo que ya había revisado y lo que sigue revisando. Bueno, pues esos son 2 puntos de deuda sobre el PIB, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso desde luego es una ayuda increíble, pero eso no quiere decir que la economía crezca. España sigue teniendo la mayor tasa de paro en la OCDE, sigue liderando la tasa de paro juvenil en la Unión Europea, no puede accederse al mercado de la vivienda porque el suelo está regulado y los precios son muy altos, y especialmente los jóvenes no pueden comprarlo. Nuestro PIB per cápita, volvemos a ser un país pobre, está por debajo del 90% de la media de la Unión Europea, y así sucesivamente con todos y cada uno de los indicadores. En el corto plazo puede presumir de un 3,2, que por cierto, el 3,2 también, como en el artículo se menciona, se logra retocando al alza los crecimientos interanuales de los otros trimestres, de manera que, como la media del crecimiento anual es la media, o sea, como el crecimiento anual es la media del Los crecimiento trimestres. anual de los 4 trimestres, inmediatamente aumenta, y también se modifica en intertrimestral a la baja los trimestres previos, y eso permite que el último trimestre tenga un crecimiento mayor. ¿Por qué esto es relevante? Porque si el último trimestre tiene un crecimiento mayor, el empujón se da en el último trimestre, con lo cual los 3 primeros trimestres, el dato interanual, al comparar con los 3 interanuales de este año, donde todavía no se había recibido el empujón del cuarto, van a ser mayores. Volvemos a lo mismo, como el crecimiento anual es la media de los 4 interanuales, bueno, pues una mejor comparativa en 3 de 4, eso va a elevar directamente, artificialmente, solo por efecto estadístico, el Producto Interior Bruto del año de este año, ¿no?, del año 2025. Entonces, bueno, toda la inversión sufre una fluctuación muy grande, pasa de bajar a crecer, sin explicación y sin estar en línea con la tendencia observada de todos los indicadores, y sorprendentemente se está cumpliendo milimétricamente la sustitución de la fatiga de la aportación del sector exterior con una aportación de la demanda nacional. Bueno, no sé, a mí me sorprende mucho ese crecimiento de la inversión tantísimo, también que se mantenga todavía el consumo privado tan alto cuando el consumo per cápita ha descendido, cuando el poder adquisitivo es menor. Hemos conocido el dato de inflación, llevamos más de un 20% de pérdida de poder adquisitivo en precios desde el año 2018, desde el año 2018, desde que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno. Entonces, bueno, la productividad por hora, bueno, él estaba hablando de la productividad interanual, pero con independencia de que en muchas ocasiones la interanual también baja, es que la mensual, la intermensual, ha bajado en puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, y ha bajado por hora efectiva trabajada, ¿no? Y eso es un problema. Si a eso le añadimos la reducción de jornada que quieren aprobar, que con una baja productividad lo que va a hacer es acercar la producción y caer el empleo por subida de costes además en las empresas, y si a eso le añadimos la subida del salario mínimo interprofesional del que también presumía
que lo que hace es encarecer los costes y puede generar más economía sumergida y también destruir la actividad económica y destruir empleo. Y si le añadimos además la indexación de las estimaciones de la inflación, también presumido por el ministro, y eso hace todavía incrementar más la presión sobre el gasto en pensiones y el desfase que tenemos, bueno, pues desde luego la política económica es muy mala. No es que sea de Keynes, que Keynes era mucho más inteligente que todo esto, es que es de sus seguidores, de los neokeynesianos, que están empeñados en que solo se puede crecer con gasto público, y el gasto público llega un momento en que no puede ser soportable porque sale del dinero de los contribuyentes, bien sea en impuestos, bien sea en deuda, bien sea en inflación, y todo tiene un límite. Profesor, me queda, después de todas las cifras que has dado y después de toda la exposición que has hecho, simplemente recomendar a todos nuestros oyentes que acudan a Libertad Digital a leer el artículo que publicas, donde hablas de las cosas sorprendentes de los datos del PIB, las cosas sorprendentes que has encontrado, esas revisiones que son especialmente gravosas, además las indicas con gráficas que acompañan al texto y que muestran muy bien cómo, además de sostener un mensaje triunfalista sobre el PIB con unas cifras en las que dos agregados no funcionan, como son la productividad, que sigue siendo a la baja, y la inversión, que como bien dices fluctúa de una manera muy sospechosa, pues la verdad que extraña y mucho que podamos poder presumir de una economía con una pujanza de crecimiento superior al 3%. Muchas gracias, como siempre, José María, profesor, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro, incluido un jueves, cuando tú sueles ser el analista de los lunes. Muchas gracias, un placer. Un abrazo muy fuerte al profesor Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Y estoy ya con Rubén Folguera. Rubén, hemos escuchado a Carlos Cuerpo, hemos escuchado el análisis de José María Rotellar con ese artículo intachable donde va cifra por cifra, pero si te parece vamos a ahondar un poco en cuáles son los agregados habituales que componen el PIB, cuál es el mensaje que hace el Ejecutivo y cuál es la realidad debajo de los datos. Sí, buenas tardes. Como ha destacado Rotellar, pues este crecimiento del PIB se debe, por un lado, a la revisión estadística del INE, también al efecto base, porque venimos de cifras muy malas en los años anteriores, y también al efecto del gasto público. Pero además tenemos que añadir otro factor más, y es la aportación que está realizando el empleo de inmigrantes. Como destacaba en un vídeo recientemente Juan Ramón Rayo, en el que analizaba el informe de The Economist respecto al desempeño de la economía española, prácticamente todo el crecimiento del PIB y también los ingresos generados adicionalmente se deben al aumento de la ocupación de la población extranjera en España. Y de esta forma destaca Rayo que así, de esta forma, los trabajadores españoles no estarían percibiendo mayores ingresos que en el segundo trimestre de 2019 en estos momentos. Por tanto, lo que llevamos son 5 años de estancamiento para las familias españolas. Es decir, que al fin y al cabo lo que está ocurriendo es que debido a la integración de gran número de inmigrantes en el mercado laboral español, es por lo que en buena medida se explica también este crecimiento del Producto Interior Bruto. Bueno, es el Producto Interior Bruto que en esencia lo que estamos viendo, y después de escuchar al profesor Rotellar, tiene mucho que ver con eso que el señor Carlos Cuerpo califica de inversión, que no lo es gasto público, es recurrir a los fondos europeos, recurrir a un incremento del gasto, recurrir a un incremento del techo de gasto, del déficit y de la deuda pública, algo que ha venido dopando la economía en los últimos años y que bueno, pues alcanza su cenit en este momento. Esto unido al efecto que ha tenido la población extranjera, que al mismo tiempo consume recursos públicos que además se suman a las propias estadísticas, hacen que España presente unos números en lo que a PIB se refiere, a crecimiento de la economía se refiere, muy importantes. De todas maneras, hay un disclaimer que hacer, sobre todo para aquellos que todavía no entiendan muy bien qué entraña un PIB que crece al 3%, no quiere decir que la economía española sea la mejor economía de la Unión Europea, el hecho de que presente un crecimiento del PIB por encima de la media de la Unión Europea. Lo que quiere decir es que la economía española en este año 2024 ha podido presentar unas cifras de crecimiento mayores a las de la Unión Europea, pero esto no quiere decir que se viva mejor en Europa, que tengamos mejores salarios que en Europa y que tengamos una economía mucho más fuerte que en Europa. Al contrario, estas cosas suelen suceder con países que no tienen para nada una situación económica buena, sino que en un momento determinado, por alguna circunstancia, están creciendo más que lo hacen otros países,
cuyos crecimientos han sido más sostenidos durante las últimas décadas. Uno de los ejemplos es en el ranking último, en el que hacía The Economist. Colombia aparecía entre los 10 primeros, no siendo precisamente Colombia una economía como para presumir o desde luego que sea la envidia del mundo entero, ¿no? Esta es una de las aclaraciones que hay que hacer. Pero ya dentro de la estadística, insisto, lean a Rotellar, dentro de la estadística vemos cómo el peso del sector público es enorme y creciente cada vez más. Es decir, explica más de la mitad del Producto Interior Bruto, está explicado por el gasto público y al mismo tiempo por la empleabilidad de estos extranjeros, que lo que han hecho ha sido absorber ese crecimiento del PIB y que no llegue a las familias españolas, que continúan teniendo un verdadero problema para llegar a fin de mes o para percibir esa bonanza económica. Esto lo que quiere decir es que la realidad tras esos datos, la realidad tras ese orgullo mostrado por el ministro de Economía a la hora de presentar los datos, la realidad, insisto, detrás los datos es que no tenemos una economía eficiente, que no tenemos una economía que, como dice el presidente del Gobierno, crea, cuida y además consigue crecer, y no lo es porque, en efecto, lo que está sucediendo es que nuestra economía es muy poco productiva. Y este es el pecado original. No somos capaces en España de poner en marcha unas políticas que dinamicen lo suficiente las distintas fuerzas económicas y a los distintos actores económicos como para que se genere un caldo de cultivo capaz de atraer inversiones, que estas inversiones supongan una mayor productividad y que esa mayor productividad se refleje en unos mejores salarios para la gente. No somos capaces de hacerlo y la productividad sigue estando por los suelos. Sí, porque, primero, de el 1.700.000 empleos que se supone que se han creado, 400.000 serían para nativos españoles y 1.350.000 para inmigrantes. Y esto es el dato, la cifra que respalda toda esa argumentación que estábamos desarrollando. Y sobre la productividad, pues comentar que la tendencia sigue siendo a la baja, como bien destacaba Rotellar, y que no hace sino pues incidir en lo que ya se ha vivido con este gobierno en los últimos 5 o 6 años, porque entre el 18 y el 23, como pues publicó Cepime con datos de la OCDE, la caída de productividad en nuestro país fue del 3,8%, que fue la mayor de toda la OCDE, mientras que en la propia media de los países más desarrollados el crecimiento, porque se produjo un crecimiento, fue del 4,6%. Y, por supuesto, estamos muy lejos de crecer al 25%, como en el caso de Rumanía o de Irlanda. De hecho, también los datos de Eurostat, hasta 2023, lo que demuestran es que la productividad española está 3 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. En concreto, si la base sería 100% de la Unión Europea, pues España estaría en el 97%. Y vayamos un poco más allá, porque lo que ha publicado Cepime en un informe que se publicó hace nada, 10 días, es que entre el 2000 y 2023 la productividad por ocupado en España solo creció un 4%, mientras que pues en Alemania, por ejemplo, fue del 7,3% el crecimiento, o del 12% en Francia, y en otros países como Bélgica del 14%. Y en todo esto también hay que tener en cuenta la creación de empresas, porque también la patronal de las pymes destaca que la tasa de creación de empresas de España está entre las 5 más bajas de toda la Unión Europea. Esto es una de las muestras más importantes. Productividad. Estamos a la cola en la tasa de creación de empresas. Insisto, las familias españolas no hacen más que perder poder adquisitivo. La productividad por unidad de trabajo sigue en caída libre, no consigue repuntar. Todos estos valores, todos estos indicadores, unidos a una tasa de paro récord en el mundo desarrollado, como es el caso de España, por mucho que la EPA de esta semana haya mostrado una caída ligera de esa tasa de paro, bajándola del 11%, sigue por encima del 10%, seguimos en los 2 dígitos, cuando un paro, a mí esto me gusta mucho recordarlo, en Alemania, en Estados Unidos, un paro del 8% es un paro absolutamente insoportable que se llevaría por delante a cualquier gobierno. Bueno, y en Estados Unidos... Y en España, la historia nos dice, en los últimos 30, 40 años, la tasa de paro más baja registrada fue la del 8%. En España, lo que se considera paro estructural, pleno empleo,
lo que se considera la tasa de paro más baja posible alcanzada en los últimos años, es del 8%. Insisto, una tasa de paro que en Alemania tumbaría a cualquier gobierno, que en Estados Unidos haría que tuviera que dimitir el mismísimo Donald Trump. Allí las tasas de paro están en el entorno del 4, cuando sube mucho el 4 preocupa, cuando baja del 4 todo el mundo se alegra. En España esa tasa de paro es del 10%, hemos llegado al 25% de paro. Y el gobierno presume, porque somos la mejor economía del mundo desarrollado. Es que esto lo está diciendo el gobierno, es que han escuchado ustedes al ministro. Sí, sí. Sin embargo, los datos muestran que somos el país de toda la OCDE y de la Unión Europea, y también de la zona euro, por supuesto, con mayores tasas de paro. Incluso es que hemos superado a Grecia, que era el farolillo rojo siempre, que en estos momentos, en diciembre del 24, tenía una tasa de paro del 9,5%. Es decir, que España se sitúa a la cabeza de los peores rankings. Y lo de Estados Unidos es que en Estados Unidos, lo hemos contado aquí, hace un par de meses se estaba hablando de recesión porque se anticipaba una tasa de paro del 4%, cuando aquí tenemos una del 10,6% según los datos del INE y no pasa nada. Lo que hace el gobierno es presumir de ello. Claro, a todo ello hay que añadirle también el poder adquisitivo, que nuestro país no deja de caer. Y no deja de caer, por un lado, porque el PIB per cápita de nuestro país se sitúa pues bastante lejos de la media de la Unión Europea. Y de hecho, la brecha que existe se ha ampliado en los últimos 7 años. Porque en 2017 esta brecha era del 92,5% y en el 23 ha sido del 88,7%. Del mismo modo, los salarios reales han caído, por tanto, ha caído el poder adquisitivo. En concreto, ¿cuánto han caído en los últimos 5 o 6 años? Pues un 2,5%. Y solo nos supera Australia, que ha perdido pues un 9% en este sentido. Por tanto, lo que deparan nuestros datos y lo que demuestran es que tenemos una situación económica bastante mejorable y que para nada se corresponde con el triunfalismo del gobierno. Estos datos, unidos a los que recoge el artículo de José María Rotellar en lo que a maquillaje estadístico se refiere, porque también lo ha tenido, se han producido revisiones, curiosamente muy favorables para el discurso del gobierno, tanto al alza como a la baja. Al alza en algunos agregados para que la suma actual sea mejor, y a la baja en otros agregados para que la suma actual sea mejor. Por ejemplo, un retoque estadístico en los datos de los trimestres anteriores en lo que se refiere a la construcción, para que hoy, justo en el cuarto trimestre de este año, hace que el sector de la construcción se haya revitalizado muchísimo. Ahora, previamente has hecho bajadas puntuales. En el caso del Producto Interior Bruto también se revisa a la baja los anteriores, haciendo que en este último agregado la suma crezca de una manera también muy notable, por encima del 3%. Todo muy sorprendente. Es una de las palabras que pueden resumir todo lo que ha pasado con el PIB en esta semana. Sorpresa del gobierno, que no se esperaba un resultado tan bueno para ellos, y sorpresa en el artículo de Rotellar, sorpresa tras sorpresa, cuando uno va a la letra pequeña y se va dando cuenta de los agregados. Lo que sucede en España y el por qué no tenemos una crisis de proporciones épicas es porque las crisis en España estamos acostumbrados a que se produzcan con cierres masivos de empresas, cientos de miles de personas que se van a la calle, entran en el paro y entra una miseria horrible en el país. Todos recordamos o tenemos en la retina, o al menos muchos, las colas en los comedores sociales después de la crisis de 2008 y con la crisis financiera en el 2010-2012. Esa lo tenemos muchos en la retina. Como no estamos ahí, no nos damos cuenta de que la situación económica que tenemos también es mala. El hecho de que no estemos todos en el paro no quiere decir que estemos en un buen momento económico. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viendo es que nos faltan alternativas laborales. No estamos dando las condiciones para que las empresas puedan competir con libertad en España. Esto hace que no tengamos cada vez acceso a mejores puestos de trabajo. Esto hace que el talento tenga que salir y que lo que tenga que venir para ser empleado sean empleos de menor cualificación. Esto hace que cada vez los salarios medios sean mucho más bajos y que, por lo tanto, el nivel de empobrecimiento de la población sea cada vez mayor. Una economía que apuesta por eso no es una economía que apuesta por la pujanza, por tener unas familias en su país cada vez con mayores recursos, con más poder adquisitivo y con más posibilidad de darle un futuro a sus hijos y tomar decisiones de futuro importantes. Por eso tenemos los problemas de vivienda que tenemos y por eso tenemos una situación económica que, desde luego, sería cualquier cosa menos
para estar orgulloso, que es lo que está este gobierno. Pero tenemos también a nuestro analista de cabecera, José María Rotellar. Ha entrado, entre otras cosas, porque escribió un artículo extraordinario en el día de ayer, pero ¿qué les parece si hablamos ahora sí con nuestro analista de cabecera de hoy, que es mi compañero y amigo Manuel Llamas? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Director del Juan de Mariana, director de La Trinchera en Es Radio. Tenemos una patata caliente que analizar, Manuel, y nos hemos propuesto, con datos, con artículos y con el análisis que nos ofrezcas tú, tratar de averiguar o tratar de explicarle a nuestros oyentes, Manuel, cómo es posible que nosotros mantengamos desde aquí que la situación económica dista mucho de ser buena, que cada vez las familias españolas son más pobres, que no tenemos motivos para lanzar las campanas al vuelo, pero sin embargo el gobierno diga que somos, que somos creadores de bulos, que estamos pisoteando y chapoteando en el fango, que somos unos fake news y que la realidad es lo que ellos dicen, que estamos creciendo por encima del 3% y que nuestra economía es la más envidiada del mundo desarrollado. Bueno, porque la clave aquí es la importancia del relato. El gobierno se apoya en el crecimiento económico del PIB, pero la relevante no es el crecimiento del Producto Interior Bruto, es decir, del conjunto de la economía española, sino cuál es la situación real de los españoles, de cada uno de nosotros. Aquí hay dos puntos relevantes. Por un lado, el gobierno insiste en que España encabeza el crecimiento de la Unión Europea y que estamos liderando el avance del Producto Interior Bruto, cosa que no es cierta. Si nos comparamos únicamente con los grandes países de Europa, es cierto que la economía española crece algo más que la media comunitaria, que las grandes potencias, pero hay otros muchos países europeos que crecen más que España. El segundo punto que no tiene en cuenta el gobierno en materia de crecimiento a nivel macro es que España cayó mucho más durante la crisis, que a veces se olvida. En el año 2020 España sufrió una recesión de caballo, la mayor recesión del último siglo prácticamente, desde la Guerra Civil, con una caída del PIB superior al 10%, la mayor recesión del mundo desarrollado, tan solo superado por Argentina, es decir, caímos mucho más que el resto de países que también se vieron afectados por la pandemia, y eso nos ha hecho que recuperemos el nivel de riqueza previo a la crisis sanitaria del coronavirus mucho más tarde. Hemos tardado mucho más en recuperarnos de la caída, del brutal desplome económico sufrido en el año 2020. Por lo tanto, ahora crecemos algo más que algunas potencias europeas, pero lo que no dice el gobierno es que años atrás caímos mucho más. Por lo tanto, lo relevante es cuándo nos hemos recuperado de la crisis. Hemos tardado mucho más tiempo en recuperarnos de la crisis. Esa recuperación ha sido mucho más lenta y, por lo tanto, la agonía ha sido muy superior. El segundo punto relevante que no tiene en cuenta el gobierno es lo que comentábamos antes, la riqueza per cápita. Lo importante aquí no es el PIB en su conjunto, sino el PIB per cápita. ¿Por qué crece el Producto Interior Bruto? Fundamentalmente por dos razones. Porque hay más gente, han entrado 2 millones de inmigrantes en los últimos años, ha crecido la población y, por lo tanto, eso se traduce sí o sí en un crecimiento del PIB. Y, en segundo lugar, por el gasto público. El fundamental factor de crecimiento económico de España en los últimos años es el estímulo público, es decir, el gasto público por parte del gobierno, no el sector privado. Y eso, al final, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuál es el dato clave? El dato clave es la renta per cápita, el PIB per cápita, la riqueza por habitante. Y en materia de riqueza por habitante, España está totalmente estancada. Esto es lo que nos dice el gobierno. Es decir, que en los últimos 5 años, si nos vamos un poquito más atrás, desde el año 2018, desde que Pedro Sánchez entra en el gobierno, llega al poder, la renta per cápita española se ha mantenido estancada en términos reales, descontada la inflación. La inflación ha subido casi un 20% en los últimos años. Por lo tanto, nuestros sueldos, lo que ganamos en términos netos, una vez descontado el pago de impuestos y una vez descontado el impacto de la inflación, estamos al mismo nivel, incluso un poquito por debajo, que años atrás. De tal forma que lo que hemos registrado bajo el gobierno de Sánchez es estancamiento económico e incluso en algunos sectores pérdida de poder adquisitivo. Es decir, nuestra renta per cápita, nuestra renta real, nuestra riqueza a nivel hogar, a nivel persona,
se ha visto o bien estancada o directamente reducida como consecuencia de la inflación. Eso es lo que nos dice el Gobierno y, por lo tanto, es el dato a tener en cuenta. Ya para terminar, un par de datos adicionales. El Gobierno también saca pecho por la creación de empleo, lo que oculta es que seguimos siendo líderes absolutos en materia de paro a nivel Europa y a nivel de la OCDE, y que la pobreza, y este es el dato más relevante, entendida como carencia material severa, que es el indicador del INE, que refleja una situación de verdadera dificultad económica, la pobreza en España, la pobreza real, ha aumentado de forma muy sustancial en los últimos años bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, no, a diferencia de lo que dice Pedro Sánchez y sus satélites, lo cierto es que España se está empobreciendo, los españoles se están empobreciendo de forma constante y gradual. Déjame, Manuel, que comparta contigo una reflexión que hizo ayer el ministro Cuerpo y si quieres lo comentamos. Este buen pulso mantenido a final de año es una muy buena posición para el 2025 y para el 2026. Nos pone en torno a unas 4 veces por encima de la media de la zona euro. El 40% del crecimiento de la zona euro en el 2024 viene de aquí, viene de España. Vamos, que si los franceses y los alemanes y tal pueden irse de compras es gracias a la riqueza española. Bueno, pues una nueva mentira de Cuerpo, ¿no? Aquí la clave del asunto para que... Yo creo que la forma más sencilla... Son mentiras o verdades muy bien disfrazadas, ¿no? Sí, bueno, es relato y cada uno utiliza el gobierno, bueno, pues se vanagloria de lanzar este tipo de mensajes. Solo hay que ver lo que ya ha hecho Pedro Sánchez en varias ocasiones, ¿no? España primero era una moto, después un cohete, después la economía, la mejor economía del mundo. Todo esto me suena mucho a los mensajes de Zapatero justo antes de que estallara la crisis, de que España estaba en la Champions League de las economías mundiales, que íbamos a superar en renta per cápita a Italia y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, como digo, que lo vea la gente. Si es que solo hay que ver que cada uno de nuestros oyentes se palpe el bolsillo y vea cómo estaba antes y cómo está ahora, porque en realidad España lleva sufriendo un estancamiento económico, no es de ahora, por desgracia, sino desde hace 20 años. Nuestra renta per cápita se ha visto absolutamente estancada, sin apenas evolución en términos reales, descontada en inflación, en los últimos 20 años, desde el estallido de la crisis subprime, año 2007-2008, España lleva 2 décadas perdidas, primero con Zapatero, después con Rajoy, que fue la gran oportunidad perdida, y ahora con Pedro Sánchez se ha mantenido prácticamente igual. Pero en estos últimos años, esto de que dice el gobierno, que la gente lo vea simplemente saliendo al exterior. Si es que solo hay que ver eso. España sigue siendo un país barato para alemanes, para ingleses, para franceses, para italianos, para estadounidenses, pero sin embargo cuando somos nosotros los que salen de visita o de turismo a un país extranjero, nos damos cuenta de que nuestra renta per cápita, nuestro poder adquisitivo es muy inferior al de otros países europeos. Un francés se puede permitir el lujo de venirse 2 semanas o 3 semanas a todo plan de vacaciones a España con hoteles de alto standing, comiendo y cenando todos los días fuera de casa y gastando a placer, y sin embargo eso mismo no se lo pueden permitir los españoles en Francia. Muy pocos españoles se podrían permitir ese mismo nivel de vacaciones en Francia o en Reino Unido o en Alemania, donde todo este tipo de cuestiones, alojamiento, comida, etcétera, pues es en algunos casos bastante más caro. Esa es la diferencia y el dato estadístico que lo refleja es Eurostat. Nuestra renta per cápita era hasta hace poco un 90%, un 90 y pico por ciento equivalente a la renta media europea y en la actualidad es inferior al 90%. Es decir, los españoles somos más pobres en términos relativos que la media de europeos y eso ha sido fruto de estos últimos años. Manuel Llamas, muchas gracias por tu análisis, como siempre. Fuerte abrazo.